Hola, mi nombre es Sergio Andrés Suárez Triana, soy profesor de matemáticas y te vengo a contar de qué trata o qué evalúa la competencia de razonamiento cuantitativo. La competencia de razonamiento cuantitativo es el uso de los elementos de las matemáticas, sean conocimientos o competencias, que permite que una persona se informe de un contexto, sea social, económico, político, educativo. El razonamiento cuantitativo nos evalúa las competencias interpretación y representación, formulación y ejecución, y por último, argumentación. Miremos de qué se trata cada una de estas competencias. Si tenemos un problema, sea en forma numérica o sea en forma esquemática, cuando hablamos de forma esquemática es porque nos aparecen diagramas, sean circulares, diagramas de barras o dibujos. Ahí lo que podemos hacer es utilizar las competencias, que primero sería la interpretación, o sea, darle una interpretación sea al dibujo o al problema. De segundas, miramos la formulación. ¿Qué quiere decir la formulación? Si yo sé interpretar el problema, puedo formular sea una operación matemática o sea una ecuación, lo que me diga el problema, y si yo sé formular, puedo argumentar. ¿Qué quiere decir argumentar? Pues que puedo dar una respuesta a ese problema. La prueba de razonamiento cuantitativo evalúa la parte de álgebra y cálculo, en el cual aparecen temas de proporciones, fraccionarios, operaciones elementales, suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Que son las operaciones que tenemos que tener claras. En la parte de la geometría nos pueden salir problemas que involucren figuras planas, cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. ¿Cuáles serían esos problemas? Cuando nos hablan de perímetros, nos hablan de áreas. Otro tema en esta competencia es la estadística. ¿Qué podemos ver en la estadística? Podemos analizar lo que son los diagramas de barras, los diagramas circulares, que en los diagramas circulares es donde nos aparecen los porcentajes, y por último nos pueden salir problemas en los cuales aplicamos la probabilidad. ¿En dónde aplicamos la probabilidad? Cuando tenemos, nos lanzan dos dados, ¿sí? O cuando nos hablan de cartas, que cuál es la probabilidad de que me salga un 2 de diamantes, ¿sí? En la baraja. De eso se trata como tal cuando nos hablan de probabilidad. En conclusión, ten claro las operaciones elementales, suma, resta, multiplicación, división, no solo para la parte entera, sino también para la parte de los números fraccionarios. Ten en cuenta estos tips que te voy a recomendar. El primero es, busca semejanzas con otros problemas. Cuando hablamos de eso es cuando nos dan un problema en lo cual tiene números muy grandes. Cuando esos problemas nos hablan de números grandes, son de millones. Para poder enfrentar ese problema, lo que hago es coger esa información de los números, los vuelvo o trabajo más bien con números pequeños para poder operarlos, y asimismo esa operación que se está haciendo poderla enfrentar al problema que nos están dando. Haz un dibujo o un esquema. Eso es importante. ¿Dónde hacemos dibujos o esquemas? Cuando nos aparecen problemas con fraccionarios, ¿sí? ¿Cuál problema puede ser básico? Cuando nos dicen, Juanito va a recibir la cuarta parte de la herencia de su abuelo. Cuando nos hablan de una cuarta parte, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos un entero, que en este caso puede ser un círculo, un cuadrado, un rectángulo, y como nos están hablando de la cuarta parte, quiere decir que lo vamos a partir en 4 partes iguales. Y si nos da la herencia de un cuarto o de la cuarta parte, pintamos una franja. Ahí es donde digo que utilizamos un dibujo o un esquema. Ordena y clasifica la información para que puedas analizar mejor el problema. Es importante ser ordenado. ¿A qué se refiere eso? Cuando usted lea el problema y usted encuentre números, es importante que usted anote la información que le está dando el problema, de tal manera de que usted
cuando quiera leer el problema, usted ya tiene la información ordenada y usted le puede dar una mejor interpretación para poder ejecutarlo y poder argumentarlo. Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática. Los problemas de la información cuantitativa es cuando nos aparecen partes numéricas. Y si yo voy a diseñar planes es porque tengo que ser ¿qué? Ordenado, tengo que mirar si puedo hacer un dibujo o busco problemas semejantes. Y cuando nos hablan de la parte esquemática es cuando aparecen problemas en los cuales hay gráficas. ¿Cuáles gráficas pueden ser? Diagramas de barras, diagramas circulares, o nos aparece un dibujo y tenemos que darle una interpretación. Y el último tips que recomiendo es elegir una buena notación. Cuando hablamos de una buena notación es cuando nos aparece un problema, el doble de un número. ¿Cómo podemos escribir el doble de un número? 2x. O sea que quiere decir que no vamos a escribir toda la palabra, sino que lo vamos a llevar a una expresión matemática. Espero que tengas en cuenta los tips o los consejos que te acabo de dar. Recuerda, tú quieres, tú puedes.